La noche caía sobre Montevideo, cubriendo las calles con una brisa fría y una luz tenue de faroles parpadeantes. José Mujica, expresidente de Uruguay, caminaba lentamente por una avenida menos transitada, con las manos en los bolsillos y el rostro sereno, pero su mente inmersa en pensamientos profundos. Su vida, una mezcla de luchas, sacrificios y filosofía, le había enseñado a ver más allá de lo superficial. Pero esa noche, lo que vio lo dejó sin palabras. A un lado de la acera, junto a un viejo kiosco cerrado, una figura femenina se acurrucaba bajo un cartón raído. La manta que la cubría apenas lograba protegerla del frío. Mujica sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Su corazón latió con fuerza. Había algo en aquella mujer que le resultaba inquietantemente familiar. Se acercó con cautela, temiendo que su intuición fuera cierta. La mujer alzó la vista y sus ojos, cansados pero aún llenos de fuego, se encontraron con los de él. Mujica sintió que el tiempo se detenía. Era ella, su ex esposa. El impacto fue inmediato. Una mezcla de recuerdos inundó su mente. Aquella mujer con la que compartió años de lucha, sueños y, finalmente, caminos separados. ¿Cómo había terminado así? ¿Qué le había pasado? Pero antes de que pudiera formular una pregunta, ella apartó la mirada y se encogió aún más en su refugio improvisado. Mujica sintió una punzada en el pecho. Algo no encajaba. Ella no era alguien que se rindiera fácilmente. El expresidente, conocido por su humildad y sencillez, no pudo quedarse quieto. Se arrodilló a su lado y, con voz temblorosa pero firme, pronunció su nombre. ¿Eres tú? Ella tardó en reaccionar. Sus labios temblaron, como si intentara hablar, pero no encontraba las palabras. Mujica, conmovido, retiró su chaqueta y la colocó sobre sus hombros. La realidad lo golpeó con fuerza. Su exesposa, la mujer que una vez amó y admiró, ahora vivía en la calle. Pero lo que aún no sabía era cómo llegó hasta allí, y la verdad lo cambiaría todo. El silencio entre ellos se hizo pesado, cargado de recuerdos y emociones reprimidas. Mujica la observó con detenimiento, buscando en su rostro las huellas de la mujer fuerte y resiliente que una vez conoció. Pero lo que encontró fue una mirada perdida, marcada por el tiempo y el sufrimiento. ¿Qué te pasó?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro en la fría noche montevideana. Ella apartó la mirada, como si le costara enfrentarlo. Su mano temblorosa se asomó bajo la manta raída, ajustando la chaqueta que le había dado. Durante unos segundos, parecía debatirse entre hablar o guardar silencio. Pero entonces, un suspiro quebrado escapó de sus labios. «No es una historia bonita, Pepe», susurró, usando el apodo que solía llamarlo en su juventud. El expresidente sintió un nudo en la garganta. No había oído esa voz en años, y aunque ahora sonaba cansada y rota, aún llevaba consigo el eco de tiempos pasados. Se sentó a su lado, sin importar el suelo frío ni la incomodidad. Lo único que importaba era saber la verdad. «Dímelo», insistió con suavidad. «No voy a dejarte aquí sin entender qué pasó». Ella lo miró con una mezcla de tristeza y resignación. Sabía que no podía ocultarle la verdad. «Después de que nos separamos, traté de rehacer mi vida», comenzó, con la voz cargada de nostalgia. «Conseguí un buen trabajo, tenía un pequeño apartamento. Todo iba bien, pero entonces me enfermé». Mujica frunció el ceño, notando por primera vez la delgadez extrema de su exesposa, la piel pálida y los signos de desgaste en su rostro. «¿Qué enfermedad?» «Cáncer», respondió, casi en un murmullo. «Luché contra él durante años. Tratamientos, hospitalizaciones. Perdí el trabajo, después el apartamento. Y cuando creí que lo peor había pasado, la vida me golpeó otra vez». Mujica sintió un escalofrío recorrer su espalda. La historia apenas comenzaba y ya podía sentir el peso de sufrimiento que ella había cargado sola. «Cuando salí del hospital, ya no tenía a dónde ir. Perdí todo, Pepe. No tenía familia que me ayudara, ni amigos que pudieran darme un techo. Lo intenté, de verdad, pero la calle me fue tragando poco a poco». Las palabras resonaron en Mujica como un golpe directo al pecho. ¿Cómo era posible que una mujer tan fuerte terminara así? «¿Por qué no me buscaste?», preguntó, con la voz quebrada. «Hubiera hecho algo». Ella soltó una risa amarga. «¿Y qué te iba a decir?» «Hola, Pepe. Necesito ayuda porque mi vida se desmoronó después de que nos separamos». No podía hacer eso. No después de todo. El expresidente sintió un torbellino de emociones dentro de él. Culpa, tristeza, enojo con el destino.
pero también determinación. No puedo cambiar el pasado, dijo finalmente, pero si puedo hacer algo ahora. No voy a dejarte aquí. Ella lo miró con sorpresa, como si no pudiera creer lo que escuchaba. Pero Mujica no estaba bromeando. Había tomado una decisión, y nada lo haría cambiar de opinión. Lo que ninguno de los dos sabía era que aún quedaban más verdades por descubrir y una revelación que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Mujica no podía apartar la vista de su exesposa. El frío de la noche era implacable, pero lo que realmente lo estremecía era la dura realidad que ella le estaba revelando. No podía entender cómo alguien tan fuerte, alguien que una vez compartió sus ideales y su lucha, había terminado en una situación así. Vamos, dijo finalmente, con un tono firme. No puedes quedarte aquí ni un día más. Ella lo miró con incredulidad, como si sus palabras fueran demasiado buenas para ser ciertas. La vida le había enseñado que las promesas a menudo se las llevaba el viento, y no quería ilusionarse con algo que quizás no se concretara. No es tan fácil, Pepe, susurró. No tengo documentos, no tengo ahorros, ni siquiera tengo un lugar a donde ir. Yo me encargo, respondió él sin dudar. Confía en mí. Mujica se levantó y le tendió la mano. Era un gesto pequeño, pero cargado de significado. Su exesposa vaciló por un momento, observando la mano extendida, como si temía que todo fuera un sueño de que despertaría en cualquier instante. Pero cuando sus dedos tocaron los de Mujica, sintió algo que no experimentaba desde hacía años: esperanza. El exmandatario la ayudó a levantarse. Con paso lento pero seguro, comenzaron a alejarse de la plaza donde ella había pasado tantas noches. Cada paso que daba era una batalla contra los miedos que la habían mantenido atrapada en su situación. Mujica la llevó a su viejo Volkswagen celeste, el mismo que había conducido por años y que se había convertido en un símbolo de su humildad. Mientras manejaba, sintió una mezcla de emociones que lo abrumaban: alegría por haberle encontrado, tristeza por todo lo que había sufrido y una determinación inquebrantable de ayudarla. Voy a llevarte a mi casa, le dijo, con la mirada fija en la carretera. Ahí podrás descansar, comer algo caliente y, sobre todo, recuperar fuerzas. Ella lo observó en silencio, aún sin creer lo que estaba sucediendo. Había pasado tanto tiempo sobreviviendo en la calle, sintiéndose invisible, que la idea de estar en un hogar nuevamente le resultaba irreal. Cuando llegaron a la humilde chacra de Mujica, él le abrió la puerta con una sonrisa cálida. El olor a café recién hecho y la calidez del lugar la envolvieron como un abrazo invisible. Siéntate, voy a prepararte algo, dijo Mujica, dirigiéndose a la pequeña cocina. Ella miró a su alrededor con asombro. A pesar de su sencillez, la casa tenía una calidez especial. Mujica había vivido siempre con modestia, pero su hogar reflejaba algo más: amor, resistencia y una vida llena de significado. Cuando él regresó con una taza de café caliente y un plato con pan casero, ella sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. No recordaba la última vez que alguien se preocupó por ella de esa manera. Gracias, Pepe, susurró, con la voz temblorosa. Él sonrió y le apretó la mano con cariño. No tienes que agradecerme nada. Solo prométeme una cosa. Ella lo miró con curiosidad: que no volverás a la calle, que me dejarás ayudarte. Sus labios se entreabrieron, como si quisiera decir algo, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Por primera vez en años, tenía la oportunidad de empezar de nuevo, pero el miedo aún la retenía. Mujica notó su duda y agregó, con voz serena: no estás sola. Esas palabras, simples pero poderosas, la hicieron derrumbarse. Había pasado tanto tiempo sintiéndose abandonada, que escuchar aquello le devolvió algo que creía perdido: la fe en los demás. Y en ese instante, supo que Mujica hablaba en serio, que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Mujica observó a su exesposa mientras bebía café con manos temblorosas. A pesar de la calidez de su hogar, ella seguía encogida, como si todavía estuviera en la calle, esperando que el mundo la empujara de nuevo al abismo. Él conocía bien esa sensación. Había pasado años encerrado, aislado, sobreviviendo con lo mínimo, con la única compañía de su propia mente. Pero había salido adelante. Y si él lo había logrado, ella también podría hacerlo. No tienes que contarme nada si no quieres, dijo con suavidad, pero si alguna vez necesitas hablar, aquí estaré. Ella levantó la mirada, sorprendida. Durante años, nadie le había ofrecido un oído dispuesto a escuchar. No sé por dónde empezar, susurró. Mujica asintió con comprensión.
No era necesario que hablara ahora. Lo importante era que supiera que ya no estaba sola. Los días siguientes fueron de adaptación. Al principio, ella dormía en el sofá, como si temiera ocupar demasiado espacio, demasiado aire. Mujica no la presionó. Sabía que los traumas del pasado no se curaban de la noche a la mañana. Sin embargo, con el paso del tiempo, pequeñas señales mostraban que su confianza estaba regresando. Una mañana, ella ayudó a Mujica a regar las plantas. Otra tarde, se quedó conversando con él sobre viejos tiempos, riendo por primera vez en mucho tiempo. Pero el pasado aún la perseguía. Cada noche, Mujica escuchaba su respiración entrecortada, los sollozos ahogados en la oscuridad. No dijo nada, pero se aseguró de que cada día ella sintiera que su presencia en su casa no era una carga, sino una bendición. «Tengo que reconstruirme, Pepe», dijo ella una mañana, con voz firme pero temblorosa. «No puedo depender de ti para siempre». «Y no tienes que hacerlo», respondió Mujica. «Pero no tienes que hacerlo sola». Ella lo miró en silencio. Era difícil aceptar ayuda después de tanto tiempo viviendo en el abandono, pero en su mirada veía algo que no encontraba en el resto del mundo: sinceridad. Así que aceptó su apoyo. Con la ayuda de Mujica, comenzó a gestionar sus documentos, a buscar trabajo y, lo más importante, a recuperar su dignidad. Un día, Mujica la llevó a un refugio de mujeres donde podía recibir apoyo psicológico. Ella vaciló en la puerta, el miedo brillando en sus ojos. «Si en algún momento quieres irte, solo dime», susurró Mujica. «Pero creo que esto te hará bien». Ella respiró hondo y, por primera vez en años, cruzó una puerta que no la llevaba a más sufrimiento, sino a un posible nuevo comienzo. Mientras la veía entrar, Mujica sintió algo en su interior. No era solo alivio, sino una profunda admiración, porque sabía que ella no solo estaba luchando por salir de la calle, estaba luchando por volver a ser quien realmente era. Y él estaría ahí para acompañarla en cada paso del camino. Los días pasaron y la exesposa de Mujica comenzó a recuperarse poco a poco. En el refugio, encontró mujeres que habían vivido historias similares a la suya. No se sentía juzgada, ni inferior, ni una sombra de lo que alguna vez fue. Se sintió entendida. Mujica, mientras tanto, seguía acompañándola sin invadir su espacio. Era paciente, porque sabía que sanar no era un proceso lineal. Había días en los que ella parecía florecer, y otros en los que el peso del pasado la hundía de nuevo en la desesperanza. «A veces siento que nunca voy a dejar de ser esa persona en la calle», le confesó una tarde, mientras caminaban por un parque. Mujica le sonrió con ternura. «No eres la misma persona. Has avanzado. Lo importante no es olvidar lo que viviste, sino usarlo como impulso para no volver atrás». Ella meditó sus palabras en silencio. Había sido una mujer fuerte, una luchadora en el pasado. Ahora, solo tenía que encontrar el camino de vuelta a sí misma. Gracias a su esfuerzo y al apoyo de Mujica, consiguió su primer empleo en años. Era un trabajo sencillo en una cafetería, pero para ella significaba mucho más. Significaba independencia, significaba dignidad, significaba que su historia no estaba condenada a terminar en la miseria. Pero entonces, el destino le puso una prueba. Un día, mientras limpiaba una mesa en la cafetería, escuchó a dos clientes murmurar entre risas. «¿Viste la mujer que trabaja aquí? Dicen que antes vivía en la calle. ¡Qué vergüenza!». El comentario la hirió más de lo que quería admitir. Durante tanto tiempo había luchado por dejar atrás esa etapa de su vida, pero parecía que el mundo se empeñaba en recordárselo. Esa noche, Mujica la encontró en el porche de su casa, con los ojos fijos en la luna. «Hoy fue un día difícil», susurró ella. «No importa cuánto me esfuerce, para algunas personas siempre seré una vagabunda». Mujica se sentó a su lado y suspiró. «La gente siempre hablará, pero tú no vives para ellos. Vives para ti. ¿Tú estás orgullosa de lo que has logrado?». Ella dudó. Miró sus propias manos, limpias, firmes. Miró su reflejo en la ventana, donde ya no veía a una mujer rota, sino a alguien que estaba reconstruyéndose. «Sí», respondió al fin. «Estoy orgullosa». Mujica sonrió. «Entonces eso es lo único que importa». Aquella noche, algo cambió en ella. Comprendió que no podía controlar lo que otros pensaban, pero sí cómo se veía a sí misma. Y ella ya no se veía como una persona derrotada. Se veía como alguien que aún tenía mucho por vivir. Los días transcurrieron con una mezcla de pequeños triunfos y pruebas difíciles.
La ex esposa de Mujica aprendió a moverse nuevamente en un mundo que le había sido ajeno por tanto tiempo. Cada día en la cafetería era un reto, pero también una confirmación de que sí podía. Mujica, por su parte, la observaba con orgullo. No intervenía a menos que fuera necesario. Sabía que esta era su batalla, su propia transformación. Pero siempre estaba cerca, como un faro que guía sin forzar. Una tarde, mientras ella atendía en la cafetería, una mujer mayor se acercó con una sonrisa cálida. «Sé quién eres», dijo suavemente. «Te vi en la calle muchas veces. Y hoy te veo aquí, de pie, con dignidad. Solo quería decirte que eres una inspiración». Las palabras la tomaron por sorpresa. Se había acostumbrado a esperar rechazo, a soportar susurros hirientes. Pero ahí estaba, escuchando algo completamente distinto. «Gracias», respondió con un nudo en la garganta. Aquel gesto la marcó profundamente. Entendió, de una vez por todas, que no debía vivir con miedo ni vergüenza. Pero la verdadera prueba llegó días después. Una tormenta fuerte azotó la ciudad. Mujica salió temprano en la mañana con su mate en la mano y vio algo que le apretó el corazón. Frente a la entrada del refugio, bajo la lluvia, había una mujer joven en el suelo, temblando. Su ropa estaba sucia, su cabello enmarañado. Tenía la misma mirada que su exesposa había tenido aquel primer día. Sin pensarlo dos veces, Mujica se acercó y le ofreció su poncho. «Vamos adentro, te vas a enfermar». Pero antes de que pudiera decir más, su exesposa apareció en la puerta del refugio. Se quedó inmóvil por un momento, mirando a la joven en el suelo. En su rostro se dibujó algo que Mujica reconoció al instante: compasión. Ella se acercó lentamente y se agachó a la altura de la joven. «Yo también estuve ahí», susurró. «Sé lo que se siente, pero puedes salir de esto». La joven la miró con desconfianza al principio, pero en los ojos de aquella mujer encontró algo que no esperaba: entendimiento genuino. Mujica observó la escena con una sonrisa suave. Había esperado este momento. «Cuando llegaste al refugio, me preguntaste por qué hacía todo esto», le dijo a su exesposa. «Esta es la razón. Porque alguien más lo necesita». Ella asintió, comprendiendo al fin. Esa noche, se sentaron juntos en la mesa del refugio, compartiendo una cena sencilla con otras mujeres que estaban reconstruyendo sus vidas. El lugar estaba lleno de historias de dolor, pero también de segundas oportunidades. Mujica la observó y supo que había llegado el momento de dar el siguiente paso. «Te propongo algo», dijo con su tono pausado. «Ayúdame a expandir este refugio. Necesito a alguien que haya vivido esto en carne propia, alguien que pueda hablar desde la verdad». Ella lo miró sorprendida. «¿Quieres que trabaje contigo? No solo que trabajes conmigo. Quiero que lideres esto». Ella sintió que el corazón se le aceleraba. Era un desafío enorme, pero esta vez no dudó. «Acepto». A partir de ese día, su vida cambió por completo. Pasó de ser una mujer que había tocado fondo a convertirse en un faro para otras. Con Mujica a su lado, llevó el refugio a nuevos horizontes, ayudando a más mujeres que, como ella, solo necesitaban una oportunidad. Y así, aquella historia que había comenzado con pérdida y sufrimiento se convirtió en una historia de renacimiento, de segundas oportunidades y de esperanza inquebrantable.